Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo tomando una suerte de licencia de la profe Mariela, quería nada más pasar, primero que nada pasar a saludar a todos, ¿verdad? Hoy tengo entendido ya que es la última clase de nuestro diplomado. Y bueno, antes de que comience Mariela a culminar con esto que tiene que ver con con el control judicial de de la actividad pública, lo que yo quería nada más es hacer una suerte de despedida, unas consideraciones respecto a esta nueva situación que se va dando con la modificación de las reglas del Estado y, bueno, el contenido que tuvo nuestro curso. Entiendo que el, en los módulos que se fueron desarrollando, las distintas formas de cuestionar la actividad pública, la primera parte en la que habíamos hablado un poco sobre las reglas de conducta de la administración pública, las reglas de organización de la administración pública mediante normas que fueron recientemente incorporadas al derecho positivo, plantean la obligatoriedad de, bueno, ponernos un poco al día. Creo que fueron puntos que lo fuimos desarrollando bastante bien a lo largo del diplomado. Bueno, hay otras normas que bueno, ya no dio tiempo de entrar a considerarlas, que son reglas nuevas. Por ejemplo, la nueva ley de la función pública, que me hubiera gustado poder hacer un desarrollo un poco más extenso, esta nueva normativa que nada más el mes que viene va a estar entrando en vigencia para todos y para todas las instituciones. Entiendo que acá hay gente que se encuentra tanto en el sector privado, que eventualmente va a accionar o a cuestionar las decisiones de la administración pública. Y hay gente también, por supuesto, que va a estar del otro lado del mostrador. ¿Sí? Gente del sector público que después de este diplomado entendemos que van a tener herramientas suficientes para poder readecuar, readaptar la normativa interna o hacer algunas consideraciones respecto a las reglamentaciones internas a fin de que se encuentren acordes a este nuevo marco normativo que va entrando en vigencia lentamente. Ejemplo de eso, me viene ahora a la mente un reciente caso que estuvimos tratando en el tribunal, eh, puntualizando en la tramitación de los sumarios administrativos, una institución que ya se fue adelantando en la reincorporación o en la incorporación, mejor dicho, de estas nuevas reglas a su ordenamiento es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, lo que era antes la SED, ¿verdad? Dependiente en su momento del Ministerio de Hacienda, que anteriormente tenía una resolución general 114, ¿m? Que regulaba todo lo que tenía que ver con los procedimientos de sumarios administrativos. Hoy en día se ha dictado una nueva resolución que incorpora las nuevas disposiciones de la ley 6715 y las refiere. ¿M? En el sentido de poner un artículo estableciendo alguna modificación o alguna disposición nueva e incorpora la referencia respecto a cuál artículo de la ley está siendo incorporado mediante esa modificación. Una de las novedades también que se está dando en esta nueva dinámica de la administración pública es la generalización en el carácter perentorio de los plazos de la administración pública. Es un punto que no pudimos desarrollar demasiado, pero que igualmente es algo que a medida que ustedes se vayan interiorizando en lo que tiene que ver con la normativa, van a reparar en ello. Es el artículo 81 de la ley 7715, que establece una suerte
parámetro general respecto a la duración de los procedimientos administrativos. Anteriormente había una suerte de difusión normativa en cuanto a la duración máxima de los procedimientos. Cada institución tenía algunos plazos particulares, plazos máximos, ¿verdad? Para la tramitación de sus procedimientos internos. La Corte estaba, o está hasta ahora, la acordada 709, que regula el régimen disciplinario. En la DENIT estaba la resolución 114, la aduana tiene la suya, los distintos ministerios tienen sus normativas que regulan. Lo que sucede, y es un fenómeno que se empieza a dar, es que todas las administraciones empiezan ahora a argumentar, a alegar que sus plazos, como lo establece la doctrina administrativa, los plazos de la administración pública no son perentorios, son obligatorios. ¿Qué significa eso? Establece una relación especial entre el operador administrativo, el funcionario, el juez sumariante, y establece la obligación de ese juez de respetar el plazo. Pero ello no obsta a la prosecución, o sea, si no se cumple ese plazo, no obsta a la prosecución del sumario o de los sumarios administrativos, precisamente por este carácter de no perentoriedad. Obvio que no todas las instituciones lo tienen. Por ejemplo, el otro día vimos un caso del INCOOP que establecía puntualmente, dentro de su normativa interna, que sus plazos sí son perentorios. O sea, hay una disposición positiva basada en un principio de legalidad, argumentable desde el principio de juridicidad, del cual hablamos un poco, que establece este carácter perentorio de las normas. Significa que si no se cumple, decae el derecho que tenía la administración para sancionar. Cuando los plazos no tienen un carácter perentorio, sino obligatorio, los efectos recaen únicamente sobre quien no cumplió el plazo, que en este caso es el juez sumariante, ¿verdad? Este es un argumento que se empieza a esbozar ahora mucho por parte de las administraciones públicas, invocando la ley 6715, que en su artículo 81 establece los criterios para un plazo razonable. Habíamos hablado un poco también al comienzo de lo que es el plazo razonable, que es un concepto jurídico indeterminado. Vimos también que la Corte Interamericana cita o identifica 4 aspectos para construir lo que se entiende o lo que debe entenderse como un plazo razonable para la tramitación de los sumarios administrativos o de los procedimientos internos, pero no establece, por supuesto, un número mágico que sea aplicable a todas las administraciones. La ley de procedimiento administrativo copia esto, dice, bueno, plazo razonable según la complejidad del asunto, la actitud procesal del administrado, etcétera, ¿verdad? Establece que en lo posible, y utiliza el potencial simple, ¿verdad? Sería, bueno, o podría culminar el procedimiento en el plazo de 3 meses, prorrogables por otros 3 siempre que se fundare suficientemente esta decisión. Pero agrega en la parte final del artículo que la inobservancia de los plazos que tenga la administración para la tramitación del procedimiento administrativo no implica la extinción. Esto tiene, ahora, el hecho de que esté positivizado, tiene consecuencias jurídicas que cambian, o al menos deberían cambiar totalmente, los criterios del tribunal, ¿verdad? Incluyendo los de la Corte en la sala penal también. ¿Por qué? Porque esto implica que ya no se puede alegar, los administrados ya no pueden alegar el incumplimiento de los plazos generales de duración de los procedimientos administrativos, que no es lo mismo que alegar la caducidad
de determinada etapa interna. La caducidad sigue siendo, y está prevista en la 6715, la caducidad sigue siendo una herramienta bastante eficiente para el control en la tramitación de los procedimientos. Lo que ya no se puede hacer es alegar el incumplimiento de los plazos generales. Bueno, eso entre otras cosas que empiezan a darse ahora con con la nueva ley 6715, con algunas modificaciones que se tienen que hacer con la ley de organización administrativa del Estado, entre otras cuestiones, son las que nosotros quisimos, en algunos casos dio el tiempo, en otros no, quisimos compartir con ustedes a lo largo de estas semanas que duró nuestro diplomado. Y finalmente, lo que están teniendo ahora ustedes, la parte principal de este diplomado con la profe Mariela, que es todo lo que guarda relación con los procesos para objetar, para cuestionar a la actividad pública. Recuerden que todo lo que le estuvimos hablando, toda la construcción de estas normas, toda la construcción de estos procesos, todo este sistema, gente, tiene la finalidad principal, ¿eh? de mantener atado a ese leviatán del que habíamos hablado en las primeras lecciones, en los primeros encuentros que tuvimos, ¿verdad? Es contener el poder del Estado, contener el poder de quienes lo detentan, ¿verdad? Y mantener a raya a la administración pública. Y por supuesto también defender los derechos y los principios y las garantías genéricas constitucionales y los derechos, por supuesto, que nos reconoce la ley fundamental. Entonces, queda muchísimo para hablar, queda muchísimo, por supuesto. Habrán otras ediciones de este diplomado o haremos algunas charlas complementarias o algunos cursos de actualización respecto a estas nuevas normativas que van entrando, tratando de ver cómo impactan, ¿m? Y cuáles son las formas de ejercer los derechos para los administrados y tratar de acceder a ese derecho a la buena administración que inclusive ya hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen el derecho a la buena administración y que es otro de los puntos que podríamos hablar muchísimo en próximos encuentros. Bueno, yo no quiero quitarle más tiempo a la profe Mariela, nada más pasaba a despedirme de ustedes, a expresar el agradecimiento con el IPEL por esta nueva oportunidad de poder compartir con la gente y poder dar a conocer, ¿verdad? Toda esta materia un poco oscura, un poco desconocida, que tiene que ver con la administración pública y sobre todo las formas de cuestionar las inconductas o las arbitrariedades en las que incurra la administración pública. Hay muchísimo para compartir, hay muchísimo para contar. Espero que nos encontremos de nuevo en alguna próxima edición y hasta aquí es donde les acompaño. Como siempre, quedo a disposición de todos. Espero que todos hayan pasado, eh, hayan tenido unos resultados buenos en las evaluaciones y probablemente nos encontremos eventualmente en la entrega de certificados, que si mal no entendí, parece que hay un evento que se va a organizar para ese efecto. Les deseo a todos muchísimo éxito y que disfruten con la profe Mariela, que es una excelente docente, súper capacitada. Bueno, hasta cualquier momento, entonces, un gran saludo para todos. Gracias, doctor. Gracias, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bien, bien, súper. Te quité unos minutos para pasar a No, despedirme de los chicos. por favor, cuando Bueno, quiera, hasta cuando quiera. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Me quedo yo con los alumnos. ¿Cómo están? Bien, doctora. Bueno, la despedida del doctor Sosa Nicoli, como dijo él también, un excelente el maestro, un maestro en la cátedra.
más que nada, ¿verdad? De primera mano, ¿verdad? Estos módulos que tuvieron con él, escuchar de primera mano todas las normativas que se aplican o que aplica directamente el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? A cada día en el proceso jurisdiccional. Bueno, el día de hoy quedamos en ver algunas resoluciones, algunas jurisprudencias de la Sala Constitucional respecto a el control constitucional que habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Tanto en lo que hace a la excepción de inconstitucionalidad y a la acción de inconstitucionalidad. Y también creo que tengo entre mis resoluciones una nueva figura, o no nueva, ¿verdad? Pero sí una figura constitucional, que es la consulta, que hoy día, con la integración de la nueva sala constitucional, bueno, cambió un poquito vamos a decir, el paradigma de las sentencias de la sala constitucional respecto a la figura de la consulta. Entonces también les quiero traer eso, mostrar cuál es el criterio hoy día. Y vamos a empezar, voy a proyectar, a ver, vamos de nuevo con mi... Aquí. Bueno, la primera figura, la primera resolución que traigo para compartir con ustedes es la que se promueve contra una norma legal, ¿verdad? Un artículo de la ley 2856. Y les traigo esta porque este tipo de acciones se promueven en cantidades, la verdad que en cantidades innumerables ante la Sala Constitucional. Es la que hace alusión a la devolución de los aportes jubilatorios de los funcionarios públicos de la caja bancaria en este caso. Caja bancaria, sí. Creo que dije caja fiscal, pero en realidad es la 2856, es la que establece o regula la caja bancaria. Como ven, esta resolución analizada por la Sala Constitucional se da en base al artículo 550 en adelante, ¿verdad? Hasta el 555. Y lo que esta persona promueve, vamos a decir, es o solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 41 específicamente de la ley 2856, que sustituye las leyes anteriores de la Caja de Jubilación y Pensión de Empleados Bancarios del Paraguay. Bueno, este tipo de resoluciones, ¿verdad?, de la Sala Constitucional ya tiene una jurisprudencia, vamos a decir, equitativa a la Corte, la Sala Constitucional, declarando la inaplicabilidad de este artículo 41. Y vamos a analizar un poquito qué es lo que dice este artículo 41. Este artículo 41 dice: corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los 10 años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde presten servicio. Esta primera parte es la que el justiciable, vamos a decir, plantea la inaplicabilidad de dicho artículo. Y luego, si nos vamos al último párrafo de esta normativa, dice: el derecho a solicitar la devolución de los aportes prescribirá después de 3 años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda. Normalmente, en la mayoría de los casos, es esta primera parte, esta que estoy marcando, es la que efectivamente se acciona de inconstitucional. Bueno, ¿qué es lo que dice la Corte? Como vemos, analiza, ¿verdad? Primeramente quiero analizar acá todos los requisitos que se establecen en el artículo 551, 552 del Código Procesal Civil.
¿verdad? Que nos dice que debe referir efectivamente cuál es la norma que considera inconstitucional, cuáles son las normas constitucionales violentadas, que justamente está acá, ¿verdad? Que donde nos dice que el artículo impugnado, que es el 41, transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también el principio de igualdad consagrado en el artículo 46 y también el artículo 109 de la propiedad privada. Esto es lo que lo que considera el accionante, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas constitucionales violentadas en este caso por la norma inferior, que es el artículo 41? Bueno, tenemos entonces la norma, ¿verdad?, que se reclama, la norma constitucional violada o violentada, ¿sí? Y luego, ¿cuál es el agravio que le genera este artículo constitucional? Perdón, este artículo legal. Bueno, no vamos a leer toda la resolución, es a los efectos de analizar un poquito si reúnen todas las condiciones establecidas en el 550 y vemos por un lado que los requisitos ya están cumplidos y luego vamos a ver el agravio en sí. El agravio es que esta persona se retiró o fue despedida, ¿verdad?, de alguna institución bancaria y por lo tanto fue despedida antes de cumplir los 10 años de aporte a la caja bancaria. Sin embargo, al ser despedido, esta persona pretende o solicita la devolución de sus aportes. Pero, ¿qué es lo que dice la norma? Le prohíbe retirar esos aportes si es que el funcionario no cumplió con una antigüedad en sus aportes superior a 10 años. ¿Y qué le dice la Corte? La Corte analiza este artículo, analiza, ¿verdad?, los artículos constitucionales, tanto 46, 47 y 109, y efectivamente le da la razón al justiciable en el sentido de que esta normativa viola primeramente el principio de igualdad. Primeramente el principio de igualdad, teniendo en cuenta que para aquellos funcionarios que se retiren y tengan una antigüedad superior a 10 años, sí va a ser efectivo la devolución de esos aportes. Sin embargo, para aquellos funcionarios que se retiren de la misma institución o de otra institución bancaria, ¿verdad?, y no cuenten con esa antigüedad de 10 años, entonces no tendrán derecho a la devolución, ¿verdad?, de sus aportes. Entonces, en primer lugar, la Corte le dice, hay una violación del principio de igualdad primeramente. Luego, hace el segundo análisis y le dice que hay una violación del derecho a la propiedad privada del artículo 109, teniendo en cuenta que los aportes jubilatorios son propiedad privada de la persona, ¿verdad?, que efectivamente está aportando para poder en un futuro jubilarse, ¿sí?, obtener el haber jubilatorio. Y al no cumplir, al no llegar esa persona, ¿verdad?, a cumplir los requisitos para la jubilación, decide retirarse o es destituido, independientemente a cuál sea el motivo de su salida, ¿verdad?, de esa institución bancaria. Entonces, la Corte le dice, de igual forma, siendo que tenga menos de 10 años de aporte jubilatorio o más de 10 años, la institución, o sea, la caja bancaria está obligada a devolverle sus aportes porque es propiedad privada del aportante. Entonces, como vemos, el análisis en esto se da respecto a la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar dos principios o normas constitucionales como son el derecho el principio de igualdad y el derecho a la propiedad privada. Bueno,
Ahora, ¿cuál es el efecto? El efecto es declarar la acción, declarar inconstitucional la norma, ¿verdad? La norma accionada y declarar su inaplicabilidad. Su inaplicabilidad en la parte que condiciona a una antigüedad superior a 10 años en los efectos de la devolución del aporte jubilatorio de, ¿verdad? De la funcionaria en este caso, de conformidad a lo establecido en el artículo 555. ¿Y qué decía el artículo 555? Si alguien tiene su Código Procesal Civil, ¿qué nos dice el 555? El 555 nos dice efectos de la sentencia. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia solo tendrá efecto para el caso concreto. Es decir, sola y exclusivamente es aplicable o inaplicable, en este caso, la norma, ¿verdad? La norma inconstitucional a la accionante. En este caso es la funcionaria que promovió la acción. En consecuencia, si hiciere lugar a la inconstitucionalidad, deberá ordenar a quien corresponda, a petición de parte, que se abstenga de aplicar en lo sucesivo al favorecido por la declaración de inconstitucionalidad la norma jurídica de que se trate. Por lo tanto, al tener una resolución judicial, ¿verdad?, en donde se declara la inconstitucionalidad de la norma y consecuentemente su inaplicabilidad, esto va a ser comunicado a estamos hablando de la caja bancaria, ¿verdad? De la caja bancaria, entonces, la caja bancaria está obligado a inaplicar esa norma y por lo tanto devolver los haberes o los aportes jubilatorios a esta persona. Eso entonces es el efecto de la acción de inconstitucionalidad en contra de un acto normativo, ¿sí? Contra una ley en este caso, un artículo, una norma. Otro. Vamos a un segundo. Nuevamente. Nuevamente tenemos una acción de inconstitucionalidad contra una norma legal, ¿verdad? Un artículo de la ley 1335 del año 99 del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay. En este caso, esta persona promueve la acción contra el artículo 56 y en ese mismo párrafo, ¿verdad? Dice, por la supuesta conculcación de los artículos 46, 47 y 88 de la Constitución Nacional. Podemos leer qué es lo que establece el artículo 56, ¿sí? Que dice, queda facultado el Poder Ejecutivo para incorporar por única vez al escalafón previsto en el artículo 3º de la presente ley, con el rango y antigüedad que corresponde a los funcionarios que presten servicios en la Cancillería o en el exterior, en base a la propuesta que realice la Junta de Calificaciones. Bueno, tal efecto, eso ya no nos interesa. Sin embargo, a ver, bueno, en un plazo no mayor de 60 días en base a los cargos previstos en el momento para el servicio. Bueno, eso. ¿Qué es lo que dice? Establece unos criterios, ¿verdad? Unos criterios a los efectos de nombrar o incorporar, dice, por única vez al escalafón de el servicio consular, diplomático y consular,
para ciertas personas que adquieran o tengan ciertos criterios. Dicen, solo podrán ser incorporados funcionarios que teniendo título universitario hayan desempeñado los cargos que se mencionan en el segundo párrafo. Y en caso de no tener título, se requerirá haber desempeñado dichos cargos por un periodo de 6 años en el exterior. Establecen ciertos requisitos para, dice, incorporar por única vez, ¿verdad? Sin que haya seguido, vamos a decir, esa carrera diplomática a ciertos funcionarios de la Cancillería. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dice la Corte? La norma transcripta propone varias alternativas de las cuales 2 de ellas han sido impugnadas por la accionante. Sin embargo, la misma ha omitido establecer cuál de las categorías objetadas y propuesta por la disposición es la que afecta a la misma. ¿Qué requisito no se está cumpliendo a los efectos de la promoción de la acción de inconstitucionalidad según este párrafo o según este criterio de la Corte, ¿verdad? No se está cumpliendo el requisito del agravio. No ha mencionado, la accionante no ha mencionado el agravio que le genera, o por lo menos decir cuál de los 2 requisitos es lo que realmente le genera un agravio, ¿sí? O si es uno, o si es otro, o si son ambos. En estos casos, nos dice, no resulta suficiente la objeción total de la norma cuando ella propone diversas categorías, puesto que el agravio constitucional siempre debe ser concreto y específico. Por lo tanto, ahí tenemos otro requisito faltante, que es el agravio actual, concreto y específico de la norma que se está impugnando. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Por lo menos este voto, ¿verdad?, del ministro Santander rechaza, en este caso, por defectos formales. ¿Por qué? Porque la sala, según jurisprudencia, no le está permitido estudiar la constitucionalidad de una norma de manera abstracta. De manera abstracta. Por lo tanto, considera que corresponde no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad. Acá vemos que sí hay una norma, ¿verdad?, que considera inconstitucional, una norma accionada. Están las normas constitucionales que considera han sido vulneradas o conculcadas. Sin embargo, no especifica el agravio concreto y específico respecto a la norma accionada. Como vemos, resuelve, en su caso, rechazar la acción de inconstitucionalidad por falta de un requisito formal. Pero un requisito formal de fondo sería en este caso, porque se rechaza específicamente en el fondo, en el estudio de fondo de la cuestión. Normalmente, previamente, se analiza, ¿verdad? Se analiza antes de dar trámite a la acción si hay o no una vulneración, o sea, un agravio, un agravio. Sin embargo, en este caso se consideró que sí se había considerado tanto la norma vulnerada como la norma accionada, pero no se consideró cuál era el agravio concreto, específico y actual respecto a esa norma accionada. Otro caso. Otro caso que llega también en cantidad hasta la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, es la que hace referencia a estos artículos, ¿verdad?, de la Ley de la Función Pública, que es el artículo 16 y 143, y parte el artículo 251 de la Ley de Organización Administrativa del año 1909. Como ven, este artículo, si bien está modificado ya a partir, creo que si no me equivoco, desde el año 2022, pero hasta el 2022 estuvo
vigente una norma del año 1909. ¿Sí? Increíble, ¿verdad? Pero estaba vigente. Creo que 2021, 2022, 2023, si no me equivoco, esta norma fue modificada, pero fue modificada nada más que ciertas porciones de la normativa, no fue derogada en su totalidad. Bueno, pero ¿cuál es el caso? En este caso, se promueve la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 16 y 143 que prohíbe, estos artículos también están modificados ya por esta ley 3989, pero básicamente lo que prohíben estas dos normativas es la inclusión de los jubilados, de las personas que se hayan jubilado, ¿verdad? De la función pública, jubilados de la función pública, para que se les prohíbe que vuelvan a ingresar, ¿verdad? Ya sea como nombrados, como permanentes, funcionarios permanentes o contratados. Eso es lo que prohíbe estas dos normativas de la ley 1626 y el artículo 251 de la ley de 1909 lo que hace es restringir, vamos a decir, para aquellas personas que sí están prestando servicios, nuevamente están prestando sus servicios al Estado y previamente fueron jubilados, ¿verdad?, de la administración pública, lo que hace es obligarles a optar entre percibir el salario que están percibiendo por la actividad que están realizando hoy día en la administración pública o la jubilación por el trabajo, ¿verdad? El trabajo anterior a su jubilación. Entonces, básicamente esto en la sala constitucional se presentan en cantidades por año, miles de acciones respecto a estas normativas, tanto de la ley 1626 como de la ley de organización administrativa. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, tenemos acá las normas impugnadas, que son la 16, 143 y el artículo 251, ¿verdad? Y las normas constitucionales lesionadas, ¿sí? Que son el artículo 46, 47, 86, 88, 103 y 109. Como vemos, la mayoría de los casos en este tipo de acciones, lo que se plantea es la vulneración, tanto como la anterior, es la violación al principio de igualdad, el 46 y 47, ¿verdad? De igualdad para acceder a cargos públicos. El 86 y el 88 que habla del derecho al trabajo en sí, y básicamente el 109, ¿verdad? Que es el derecho a la propiedad privada nuevamente, porque cuando hablamos de jubilación, estamos hablando de una propiedad privada, así como dijimos el aporte jubilatorio y más aún el haber jubilatorio, que es lo que se percibe ya cuando uno es jubilado. Eso es una propiedad privada. Entonces, se consideró la norma accionada, la norma vulnerada, y luego los agravios, ¿sí? Y que están acá. En el caso de autos, se plantea la situación del jubilado que se ve obligado por aplicación de las normas a renunciar a una parte de su patrimonio o a su salario para seguir, ¿sí? Bueno, decimos, se plantea la situación del jubilado que se ve obligado por la aplicación de estas normas, ¿verdad? En primer lugar, a renunciar a una parte de su patrimonio, es decir, a su jubilación o a su salario para seguir prestando sus servicios al Estado. Ese es el primer agravio, ¿sí? El primer agravio. Y el segundo agravio es la que se le prohíbe al funcionario jubilado volver a ingresar a la función pública con un nuevo cargo, ya sea, como dijimos, en forma permanente o contratada, ¿sí? Entonces,
¿Qué resuelve la Corte? La Corte resuelve respecto, ¿verdad?, a el artículo 16 y el artículo 143, que viola el principio de igualdad al acceso a las funciones públicas no electivas, puesto que solo la Constitución, según la Constitución, solamente se exige la idoneidad. La idoneidad. Y en cuanto a la obligación de optar entre la jubilación o el salario que percibe actualmente, la Corte dice que viola, obliga, ¿verdad?, a renunciar a parte de su patrimonio, a su salario, para seguir prestando los servicios al Estado, lo cual es conculcatorio del artículo 109 de la Constitución, en razón de que la jubilación constituye un patrimonio del jubilado con carácter vitalicio y ninguna autoridad puede privarle de ese beneficio. ¿Cuál es la intención de este artículo? ¿O cuál por lo menos era la intención de este artículo de obligar a optar entre una y otra? ¿Qué les parece? ¿Por qué la Constitución? ¿Por qué este artículo? ¿En base a qué norma constitucional, vamos a decir, que que pretende regular? Y se entiende que este artículo lo que pretende regular es la doble remuneración del funcionario público. Doble remuneración. La prohibición de la doble remuneración, si recuerdan que clases anteriores dijimos, la prohibición de la doble remuneración. A cualquier funcionario público se le prohíbe la doble remuneración, excepto, dice, el ejercicio de la docencia y la investigación a tiempo parcial. Solamente en esas dos condiciones se permite, vamos a decir, esa doble remuneración del funcionario público. Eso es lo que pretende precautelar este artículo 251. Sin embargo, la Sala Constitucional le dice no, es violatoria del artículo 109 porque la jubilación no es una remuneración del Estado. El salario sí. Ese nuevo salario que cobra hoy día este jubilado que volvió a ser parte, vamos a decir, del Estado o vuelve a prestar sus servicios al Estado en un nuevo, en una nueva categoría, ¿verdad? Eso sí es una remuneración del Estado. Sin embargo, le dice la Corte, la jubilación no. La jubilación es un patrimonio del jubilado que fue aportando año tras año, ¿verdad?, para el día de mañana pueda obtener su haber jubilatorio. Entonces, bajo ese criterio, la Corte hace lugar a la acción de inconstitucionalidad respecto a estos artículos. Le estoy haciendo una pequeña síntesis, ¿verdad?, de todo. Yo les voy a dejar estas jurisprudencias para que ustedes lo analicen, tanto desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de los requisitos, ¿verdad?, como desde el punto de vista, ¿verdad?, de fondo, ¿sí?, de lo que efectivamente es lo que se plantea. ¿Puedo continuar? Sí, doctora. Sí. Bueno. Esta, más que nada, esta que les voy a proyectar ahora es una acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución municipal. Como ven, es una resolución municipal que tiene un carácter, vamos a decir, general de igual forma, tiene un carácter general. Por lo tanto, según
la Sala Constitucional, en este caso, ¿verdad? No tiene plazo, es imprescriptible, como dicen, ¿verdad? No tiene plazo de presentación. Es imprescriptible por ser una norma de carácter general. En este caso, es la CENAVE, ¿verdad? El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE, la que promueve la acción de inconstitucionalidad contra una resolución de la Municipalidad de Capí, ¿sí? Una resolución municipal, específicamente la 185 del año 2017. ¿Qué es lo que regula? ¿Qué es lo que regula esta resolución municipal? Regula el cultivo agrícola mecanizada, cuya extensión supera las 5 hectáreas del distrito de Capí-Barú, departamento de San Pedro. Es una resolución general, si bien es una resolución, vamos a decir, específica en cuanto al municipio, ¿verdad? No establece directamente la persona, ¿verdad? La persona, o no le señala directamente a una persona. Por lo tanto, es considerada una resolución de carácter general para el municipio. Bueno, básicamente esta resolución municipal, ¿verdad? Si vamos a leer un poquito lo que es el agravio del accionante, nos dice que el accionante sostiene que la resolución impugnada tiene por objeto la regulación de todas las actividades relacionadas a la producción agrícola. Trata de lo que es los cultivos agrícolas, ¿verdad? En este caso mecanizados, pero es la producción agrícola de cualquier tipo de productos que requiera fumigación con productos agroquímicos. Esto es lo que, a entender del accionante, es el objeto de la regulación de la ley. Sin embargo, dice, tratándose de políticas gubernamentales, las regulaciones deben ser establecidas por ley. Ya le da el primer elemento del agravio que le dice, no es por una resolución municipal, sino que todo lo concerniente a las regulaciones de actividades relacionadas a la producción agrícola tienen que ser establecidas por ley. Y es la ley la que debe determinar la institución u órgano de aplicación de las normativas relacionadas al tema abordado. Y en ese sentido, sigue expresando, ¿verdad?, el accionante que ya hay una ley, y es más, ya hay una institución que se encarga efectivamente de cumplir esa regulación o de regular este tema del cultivo agrícola mecanizado, y es precisamente el CENAVE. Esa es básicamente entonces el agravio que presenta el accionante, el CENAVE en este caso, la CENAVE en este caso, en contra de la resolución de la municipalidad de Capillibar, ¿sí? Por lo tanto, la Corte, haciendo el análisis, vemos que luego señala, ¿verdad?, cuáles son, primeramente acá, por más que no diga, por más que no exprese en números, vamos a decir, ¿verdad?, o en artículos directamente, no expresó cuál es la vulneración constitucional. Pero ¿qué le dice? Tratándose de políticas gubernamentales, las regulaciones deben estar establecidas por ley. Por lo tanto, se considera que la vulneración en este caso es del principio de legalidad, del principio de legalidad. Y la Corte resuelve en su caso, o en este caso, ¿verdad?, habla de el artículo 114, 115 de la Constitución y resuelve hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Servicio Nacional de Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE, y en consecuencia declarar la inaplicabilidad de la resolución de la Municipalidad de Capillibarú dice la CENAVE.
Por lo tanto, a partir de esta declaración de inconstitucionalidad y consecuente declaración de inaplicabilidad, la CENAVE no está obligada a cumplir esta resolución municipal. Ese es el efecto. ¿Sí? ¿Qué pasa si otra municipalidad de otro municipio eh, saca otra resolución similar a esta? ¿Qué pasaría? ¿La CENAVE está obligada a cumplir en base a esta resolución de la Sala Constitucional? Y no, doctora, porque ya hay un precedente. No está obligado a cumplir. La otra, vamos a suponer la municipalidad de Coronel Oviedo. Municipalidad de Coronel Oviedo saca igualita, similar que la 185 del 185 del 2017 de Capibari. Y le obliga a la CENAVE a cumplir con esos requisitos, vamos a decir. La CENAVE está obligada a cumplir esa resolución municipal de la municipalidad de Coronel Oviedo, teniendo en cuenta que ya tiene una jurisprudencia, una resolución de la Corte Suprema de Justicia en donde le declara inaplicable en base a la resolución de Capibari. ¿Tiene o no que cumplir la CENAVE en cuanto a la resolución de la municipalidad de Coronel Oviedo? A mi parecer, no, doctora. Y yo digo que sí. Lo que pasa es que la CENAVE va a tener que de nuevo accionar contra esa nueva resolución, porque acá nos dice en la parte resolutiva, si bien se declara inaplicable a la CENAVE, es de conformidad al 555, es decir, en el caso concreto. Por lo tanto, la CENAVE solamente no debe cumplir la resolución de la Municipalidad de Capibari y sí debe cumplir la resolución de la Municipalidad de Coronel Oviedo, hasta tanto no obtenga una nueva declaración de inconstitucionalidad. Lastimosamente es así, ¿por qué? Por el efecto de la acción de inconstitucionalidad, que es inter partes y no erga omnes. ¿Mm? Comprendido, doctora. Bueno. Otro caso. A ver, vamos a ver. Este caso es una acción en contra de una resolución de la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Verdad? Como ven, es una resolución, ¿verdad? Es un acto administrativo de una institución del Estado, que es la Secretaría Técnica de Planificación. Que si nosotros vemos, esto podríamos recurrir ante el Tribunal de Cuentas. ¿Sí? Se podría recurrir ante el Tribunal de Cuentas, pero hay que leer el agravio directo del accionante o de los accionantes en este caso, ¿verdad? Y el agravio directo es la violación de las disposiciones constitucionales de los artículos 14, que es la retroactividad, 46 y 47, que son los principios de igualdad, el principio de igualdad y de la función pública. 86 y 88, que es el trabajo, ¿verdad? Y los demás, 92, 97 y 102, bueno, de la Constitución. Básicamente, lo que están accionando acá es la vulneración de normas constitucionales, no vamos a decir, una arbitrariedad, por decir, de normas legales, ¿sí? ¿Sí? Sino
lo que están cuestionando acá es que esta resolución de la Secretaría Técnica de Planificación consideran los accionantes que violan normas, directamente normas constitucionales que hacen al trabajo. Y específicamente, ¿por qué? Porque según esta resolución obliga, ¿verdad? Obliga a los funcionarios de la Secretaría Técnica de Planificación a trabajar 8 horas diarias equivalentes a 40 horas semanales a partir del año 2015. Eso es lo que hizo esta resolución, ¿verdad? Obligó, porque anteriormente creo que el horario de trabajo era hasta 6 horas, ¿verdad? Diarias, hasta 6 horas diarias y, si no me equivoco, 36 horas semanales, algo así. A partir del 2015 se aumentó y esta resolución dispuso que los funcionarios de la Secretaría Técnica de Planificación trabajarán 8 horas diarias. Aumentó entonces la cantidad de horas de labor. Por lo tanto, dice, primero, viola el principio de retroactividad, porque anteriormente, según nuestro contrato, dicen, nosotros cuando ingresamos a la función pública, nuestro contrato decía que el horario de trabajo era de 6 horas nada más. Luego, el principio de igualdad, ¿verdad? Principio de igualdad que dice que por qué hay otras instituciones que trabajan solamente 6 horas y otras que trabajan 8 horas. Bueno, básicamente esos son los agravios expuestos en este caso. Y la Corte le dice que la Constitución en su artículo 91 dice la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. 48 horas semanales. Por lo tanto, no le hace lugar en base a esta normativa constitucional que dice que la Constitución establece un límite máximo de 8 horas. Por lo tanto, está acorde a lo que establece la Constitución. ¿Sí? Eso es, como dije, a grandes rasgos y nuevamente no hace lugar a la acción, ¿verdad? Promovida por los señores José Ramírez Paredes y Enrique Eugenio del Valle. ¿Qué pasaría si es que efectivamente la Corte le daba la razón a estas dos personas? ¿Qué pasaría? En este caso, ¿verdad? Como funcionarios de la Secretaría Técnica de Planificación, le daba la razón, le hacía lugar a la acción y le declaraba inaplicable esa resolución o ese artículo, ¿verdad? Específico de la resolución 48 del 2015. ¿Qué pasaría? ¿Todos los funcionarios de la Secretaría Técnica de Planificación iban a ser beneficiados? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué, Rosana? Hola, Rosana. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y si la parte resolutiva dice en relación a los accionantes, creo que le corresponde solamente a ellos. Solamente ellos, solamente ellos. Y en base a eso, ¿verdad? Los demás funcionarios de la Secretaría Técnica de Planificación tendrán que promover sus respectivas acciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? En contra de la misma resolución y lo que podrían hacer es tomar como jurisprudencia, vamos a decir, o como fallo, ¿verdad? Esto a los efectos de que pueda también serles beneficiosos y salirle, determinar, vamos a decir, la acción de inconstitucionalidad a su favor. Gracias, Rosana. De nada, doctora. Bueno, otra. A ver. Este es otro caso que se presenta en cantidades también en la Sala Constitucional, que es la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 29 de la Ley 2421 de Reordenamiento Administrativo de Adecuación Fiscal. ¿Quién conoce esta normativa? Es lo que dice
¿qué es lo que dice este artículo 29? Por eso el justiciable dice, es inconstitucional. Consideramos, ¿verdad?, en cantidad que es inconstitucional. El artículo 29 de esta ley señala que en los juicios en que el Estado paraguayo y sus entes citados en el artículo 3º de la ley 1535, es decir, prácticamente todas las instituciones del Estado, ¿verdad?, actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50% del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado. Es decir, lo que quiere decir es que aquel abogado que actuó como demandante o demandado, ¿verdad?, en contra del Estado, no le puede regular al Estado más del 50% del mínimo legal. Es decir, si actuó como demandante del Estado y el juez le regula, no le va a poder regular por el 100%. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos. Entonces, el abogado que efectivamente actuó en contra del Estado, ¿sí?, en un juicio en contra del Estado, solicita la declaración de inaplicabilidad, primero de inconstitucionalidad y inaplicabilidad de este artículo. Pero, ¿qué sucede en este caso específico? ¿Sí? ¿Qué sucede? Específicamente, el accionante alega que la norma impugnada inconstitucional fue aplicada en las resoluciones individualizadas como AI número 1022 y AI número 1, ambas dictadas por el Tribunal de Cuentas. Plantea ya una acción de inconstitucionalidad en contra de un artículo que ya fue aplicado anteriormente en una resolución del Tribunal de Cuentas. ¿Sí? Donde se menciona que en los mismos el tribunal ha aplicado el artículo 29. ¿Y qué le dice la Corte o el ministro propinante? De modo que al momento del planteamiento de la presente inconstitucionalidad, el artículo impugnado ya le ha sido aplicado efectivamente, dictándose en consecuencia las resoluciones en tales términos. Dada estas circunstancias, el accionante debió promover la acción contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas. Directamente le dice, no podés, ya se fue aplicado este artículo en instancias inferiores, específicamente en el Tribunal de Cuentas, no podés plantear la acción contra una norma, ¿verdad?, de conformidad al 550, porque esta ya fue aplicada, lo tenías que haber hecho de conformidad al 556 y también accionar contra las resoluciones judiciales del Tribunal de Cuentas que aplicaron una norma considerada inconstitucional. Como ven, acá hay un defecto formal que la Corte verifica, vamos a decir, antes de analizar el fondo de la cuestión. Y en este caso, el voto del doctor Diesel es por no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad en base a estos argumentos. Sin embargo, el ministro Ríos hace un estudio más pormenorizado, ¿verdad?, más pormenorizado, y estudia y analiza efectivamente la constitucionalidad del artículo 29, la constitucionalidad deja de lado ese requisito formal y estudia, analiza el fondo de este artículo 29 y determina que no es inconstitucional, que no es.
De todo lo dicho surge la inexistencia de fundamentos suficientes que autoricen a suponer la inconstitucionalidad del dispositivo impugnado. La norma atacada no constituye una violación de ninguna garantía ni principio de rango constitucional. Eso es lo que dice el doctor Ríos. ¿Recuerdan? El doctor Diesel sí analizó previamente y dijo, no, no podemos analizar esto. En base al 550 tuviste que haber también impugnado las resoluciones judiciales por en las cuales se aplicó esta normativa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se hace lugar. ¿Qué dice el doctor Santander? ¿Qué dice el doctor Santander? El doctor Santander dice, se trae a colación el AI número 1022 del año 2020, dictado por el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Que reguló los honorarios profesionales de el abogado XX, ¿verdad? Y también el AI número 01 del año 2021, ¿sí? Por lo tanto, dice, cabe mencionar que si bien el profesional accionante no impugna de manera expresa, los fallos mencionados, a través de los cuales se materializa la aplicación de la disposición cuestionada, de las constancias de autos y de los términos en que fue planteado, dice, se verifica de manera inequívoca que sus agravios obedecen estrictamente a la aplicación de la norma objetada en las regulaciones de honorarios. ¿Qué dijo el doctor Santander? El doctor Santander dijo, si bien estructuraste tu acción directamente en contra del artículo 29, dice, de los términos de la demanda y de las constancias de auto se puede notar que efectivamente te agravan también las resoluciones judiciales, ¿verdad? Se agravian también de las resoluciones. Estaríamos ante una cuestión lisa y llanamente abstracta, dice, ¿verdad? Espera, aplicación de la norma. Obedece estrictamente a la aplicación de la norma objetada en las regulaciones de honorarios profesionales, pues de lo contrario estaríamos ante una cuestión lisa y llanamente abstracta. ¿Por qué? Porque si solamente viene contra el artículo 29, ¿verdad? De la nada, sin haber mencionado que es un abogado que entendió en una causa contra el Estado y la causa es tal, entonces, dice el doctor Santander, va a ser una cuestión abstracta. ¿Sí? Es ahí donde radica puntualmente el motivo de la inviabilidad de la presente acción, teniendo en cuenta que el AI, verá que ambos AI, fue dictado por el Tribunal de Cuentas en fecha 29 de diciembre del 2020 y 7 de enero del 2021. En tanto que la acción de inconstitucionalidad fue impetrada recién el 28 de enero del 2021, sin que conste que el accionante haya interpuesto recurso alguno contra las mentadas resoluciones o haya sido notificado de las mismas antes de haber transcurrido el plazo señalado en el 557. Como ven, el doctor Santander analiza ya desde el punto de vista que esta acción es planteada contra resoluciones judiciales y analiza el plazo previsto para la promoción de la acción de estos elementos, de estas resoluciones, ¿verdad? Que es el plazo de 9 días. Y finalmente hace el análisis correspondiente y rechaza la acción. Por lo tanto, en su conjunto, la Corte Suprema de Justicia resuelve no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida, ¿verdad? En contra del artículo 29, en contra del artículo 29 y las resoluciones judiciales. Como ven, hay tres criterios diferentes, ¿verdad?, que resuelven esta cuestión. Hay criterios diferentes que resuelven esta cuestión. ¿Preguntas? No, doctora. Bueno, ¿seguimos? A ver, esta.
Esta también es muy importante, esta resolución, porque hablábamos de la consulta constitucional, ¿sí? De la consulta constitucional. En este caso, se planteó la consulta constitucional en un juicio de la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay contra dictamen número 151 de la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? En ese momento. ¿Quién planteó la consulta constitucional? La consulta constitucional había planteado en su momento, por providencia del 13 de septiembre del 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que este juicio ya llegó a un grado de apelación. Tribunal de Cuentas, Sala Penal. Ya llegó, ya está. En este momento, para decir verdad, al momento de providenciar, la consulta constitucional estaba en grado de apelación ante la Sala Penal, ¿sí? ¿Qué dice el doctor Ríos? El doctor Ríos básicamente menciona que el artículo 18 del Código Procesal Civil establece las facultades ordenatorias e instructorias, ¿verdad? Para los jueces y tribunales. Para los jueces y tribunales. Sin embargo, considera que hace un análisis del artículo 18 en base a la Constitución anterior, etcétera, y dice que no está previsto en nuestra Constitución de 1992 la figura de la consulta constitucional. ¿Sí? No está. Respecto al caso en estudio, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución carecen de regulación sobre el tema. Es decir, básicamente, la figura de la consulta constitucional no está prevista en la Constitución de 1992, por lo tanto, la Corte no debe, ¿cómo le dicen ellos? No deben evacuar este tipo de consultas, vamos a decir, ¿verdad? De casos. Ese es el criterio del doctor Ríos. El doctor Diesel, básicamente, sí, hace el análisis de fondo, ¿verdad? El análisis de fondo dice que sí corresponde estudiar la consulta constitucional y bueno, y analiza la inconstitucionalidad de esta resolución, ¿verdad? De lo que se impugna acá, de la normativa. No recuerdo si es una resolución o un artículo específico, pero el doctor Diesel sí lo analiza. Sí lo analiza. Acá hay un error, habla de la sala civil, pero en realidad es la sala penal la que plantea la consulta. Y resuelve, dice, considero que no corresponde evacuar el presente planteamiento, pero no porque la figura de la consulta no esté establecida en la Constitución, sino por estudiando el fondo de la cuestión. Sin embargo, el doctor Santander se adhiere directamente a el criterio o la opinión emitida por el doctor Ríos, ¿verdad? Por los mismos fundamentos, en donde también considera que la consulta constitucional ya no está prevista en nuestra Constitución de 1992, sino que eso era básicamente en la Constitución de 1967, pero le agrega un punto más específico diciendo que los jueces de cualquier rango, fuero o jurisdicción, están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales y deberán hacerlo conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble confort. O sea, le dice, ustedes tienen que aplicar o no aplicar. Si consideran correcto, apliquen ese artículo o esa resolución. Si no consideran, entonces no lo apliquen. Es básicamente lo que dice el doctor Santander, ¿verdad? En este caso, y
tampoco hace lugar a evacuar la consulta constitucional, ¿verdad? En el caso concreto. Afirmamos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico. Seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hoy día el criterio de la Sala Constitucional es la Sala Constitucional no es órgano, ¿verdad?, competente para evacuar consultas constitucionales. Seguimos. Esta es una acción en contra de también una normativa, la ley 4333 del año 2011, que hace relación a la autorización o a la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usadas, ¿verdad? Vehículos, maquinarias usadas. En este caso, el accionante promueve la acción contra el artículo 41 de la ley, que básicamente, a ver si puedo decir, si me permiten, acá. Básicamente prohíbe este artículo la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo con una antigüedad mayor a 10 años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen, ¿sí? Básicamente prohíbe la importación de vehículos y maquinarias, ¿verdad?, usadas con una antigüedad mayor a 10 años y contados a partir de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen. ¿Qué le dice uno de los ministros de corte, verdad? ¿Qué le dice? Como fundamento, hacen fundamento, su pretensión sostiene, como fundamento de su pretensión, el accionante sostiene que la misma se dedica a la actividad comercial de importación de vehículos en la forma habitual. Y la norma impugnada no solo restringe el derecho del ciudadano, ¿verdad?, sino que además violenta con mayor fuerza los artículos 107 y 108 de la Constitución, que es la libertad de la concurrencia y la libre circulación de productos dentro del territorio nacional. Eso es el agravio específico de este accionante, ¿sí? Esto se resume, a más de lo señalado, a entorpecer la libre competencia económica para las ganancias, que aparte también dice, ¿verdad?, que es lo que cada ciudadano o entidad comercial busca, y estas libertades están siendo quebrantadas, ¿verdad? Además, continúa diciendo que viene de contramano a las disposiciones del artículo 1 de la Constitución, en el que se enarbola un Estado social con fines propios de nuestro Estado. Perfecto. Como vemos, otra cosita que quiero mostrarles acá es, se hace un análisis, ¿verdad?, de cuál es la norma impugnada, cuáles son las normas constitucionales vulneradas, etcétera, ¿verdad? Luego, recuerdan que se corre traslado a la Fiscalía General del Estado para escuchar su opinión. Bueno, acá tenemos el dictamen de la Fiscalía General por medio de la Fiscalía Adjunta, ¿verdad?, por medio de su dictamen que obra a fojas 14 y 15, indicó que la presente acción no puede prosperar, pues no surge del expediente judicial que la firma se encuentra afectada por la normativa impugnada. Ese es el dictamen emitido por la Fiscalía General del Estado. Dice, no podemos analizar el fondo de la cuestión, puesto que el accionante no pudo demostrar que se encuentre afectada por la norma, es decir, una falta de legitimación del accionante, ¿verdad? Una falta de legitimación del accionante, y en ese sentido, el ministro Diesel
vota de la misma forma, ¿verdad?, que el dictamen fiscal y dice que no corresponde hacer lugar a la acción por falta de legitimación. Eso es lo que dice el ministro Dice. Como cuestión previa, ¿verdad?, analizó la falta de legitimación y bueno, y ya no entró a analizar el fondo. Sin embargo, el ministro Ríos deja de lado ese análisis de la legitimación, ¿verdad?, y hace el estudio de fondo de la normativa impugnada y dice, entre otras cosas, que la normativa no es inconstitucional, puesto que el Estado, ¿verdad?, tiene todas las prerrogativas de establecer los criterios, ¿verdad?, para, en base a, como dice acá, contaminación del ambiente, etcétera, etcétera, y bueno, y tiene todos, reúne todos los requisitos, entonces, por lo tanto, no es inconstitucional, ¿sí? Hace el análisis de fondo. Y el doctor Martínez Simón, entonces, se adhiere directamente al voto del doctor Ríos Ojeda. Finalmente se resuelve rechazar la presente acción de inconstitucionalidad. Si bien con un voto, ¿verdad?, diferente, que es el de la falta de legitimación, pero los otros dos votos analizan el fondo y consideran que no es inconstitucional y se resuelve de esa forma. Ahora vamos a la otra figura, que es la excepción de inconstitucionalidad. Excepción de inconstitucionalidad, ¿sí?, que es otra figura que está establecida en el Código Procesal que vimos la clase anterior, Código Procesal Civil, a partir del artículo 538. Nuevamente estamos, y le traje esto a propósito, vamos a decir, contra el artículo 29, contra el artículo 29 de la ley 2421, ¿sí?, contra el artículo 29, pero ya excepciona, en este caso, ¿verdad?, por otra vía de inconstitucionalidad, que es la excepción. Se opone excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la ley, ¿verdad?, por considerarlo violatorio del artículo 46 y 47 de la Constitución. Nuevamente, violación del principio de igualdad, en este caso, ¿sí? Bueno, ¿qué le dice el primer voto? ¿Qué dice el primer ministro? Hace un estudio de fondo, ¿verdad?, directamente el estudio de fondo de la inconstitucionalidad de la norma, y recuerden que en la acción anterior, el ministro Ríos vota de la misma forma, ¿verdad?, hace un análisis del fondo de la cuestión y considera que no es inconstitucional este artículo, ¿sí? Sigue el mismo criterio que tuvo en la resolución anterior. ¿Qué dice el doctor Dice? ¿Sí? La presente excepción es opuesta por el abogado ante la sala penal, ¿verdad?, en el mismo escrito de petición de regulación de honorarios. En el mismo escrito de petición de regulación de honorarios opone su excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 9. Da su fundamento, ¿verdad? Da su fundamento porque considera que es inconstitucional. Y luego entra a analizar el 538. Oportunidad para oponer la excepción en el proceso de conocimiento ordinario, dice. ¿Sí? Y especifica, la excepción deberá ser opuesta por el demandado, el reconvenido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cita todo, pone todo lo que dice la normativa del 538 y luego señala que apunta la norma evidentemente a evitar el ejercicio inoportuno y desordenado que impide que la excepción sea opuesta en la etapa probatoria. En concreto,
Interpreto que lo que busca el 538 es que la excepción sea articulada en la etapa de demanda-contestación, es decir, cuando se está conformando el objeto del litigio del proceso y procedimientos en el que hay una contienda. Pero, sin embargo, existen procesos y procedimientos que no necesariamente implican contienda, dice, y por ello traba de la litis. Y un ejemplo claro, dice, son los incidentes de regulación de honorarios en el que lo principal per se no es controvertido, sino solo en el momento en que alguno de los sujetos interesados interponga algún recurso sobre él o contra el justiprecio. ¿Se entiende? Lo que dice acá es que el 538, la excepción de inconstitucionalidad, según el 538, debe ser planteado en la demanda, en la contestación de la demanda, ¿recuerdan? Al contestar la demanda o ejercer otro acto, dice, similar. Sin embargo, hay juicios en donde no hay contienda, dice, no necesariamente implican contienda, y esta es la de regulación de honorarios. ¿Por qué? Porque el abogado es el que efectivamente va y presenta su regulación y no se le corre traslado, a no ser que pida, vamos a decir, el incidente o el justiprecio o lo que sea, ¿verdad? Y se tenga que correr traslado o algún recurso se tenga que correr traslado a la contraparte. No hay, dice, no hay contienda en las regulaciones de honorarios, en los juicios de regulaciones de honorarios, ¿sí? Entonces, en el mismo sentido, en coherencia con dicho criterio interpretativo, mal podemos exigir al abogado peticionante de los honorarios que espere una contestación de demanda o una reconvención procesalmente imposible de ocurrir. Por lo tanto, estudia el artículo 29, ¿sí? Estudia y hace lugar a la excepción de inconstitucionalidad. En forma excepcional, ¿verdad? En forma excepcional, por vía de la excepción de inconstitucionalidad, analiza el artículo excepcionado que es, vamos a decir, presentado en el mismo momento que la petición de sus honorarios profesionales. Sin embargo, el doctor Santander, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? El doctor Santander también hace un análisis del 538 y nos dice que en este expediente se da que quien opone la excepción es el que solicita la regulación de sus honorarios profesionales mediante escrito inicial, lo cual sitúa la excepción fuera de las oportunidades enunciadas precedentemente, privando a esta sala de mayores consideraciones al respecto. Básicamente dice, no se cumplió la norma. La norma dice que no podés oponer la excepción cuando promueves tu demanda o presentas tu escrito, ¿verdad? Por lo que considero pertinente acotar que la magistratura competente en la causa principal debió rechazar liminarmente la excepción, es decir, no debió ser todo el procedimiento, ¿verdad?, de correr traslado de la excepción tanto a la otra parte, al Ministerio Público, a la Fiscalía General y después elevar las compulsas a la Corte. Ya no, dice, no se cumplió la norma, ¿verdad? El requisito formal no está cumplido, por lo tanto la magistratura debió rechazar in limine la excepción que no reunía los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 538. ¿Sí? Por lo tanto, directamente rechaza, ¿verdad? No estudia, no analiza la excepción de inconstitucionalidad porque no se planteó en el momento que debía plantearse, que era a la contestación de la demanda. Lo que sí, básicamente la solución, dice el doctor Santander, es si es que finalmente la resolución se aplica a ese artículo 29, entonces tenés la vía de la acción para impugnar esa resolución judicial que aplicó una norma inconstitucional. Bueno, y creo que con eso son ya de más los ejemplos, si bien hay muchísimos, ¿verdad? Pero tampoco quiero abombarlos a ustedes. Ustedes pueden ingresar a la página del Poder Judicial
en la parte de jurisprudencias, y ahí tienen básicamente innumerables jurisprudencias de la Sala Constitucional respecto a lo que es la acción de inconstitucionalidad, tanto en contra de resoluciones judiciales del Tribunal de Cuentas, como la acción de inconstitucionalidad en contra de los actos normativos, resoluciones, ordenanzas, etcétera, etcétera, de la administración pública. Bueno, quiero saber si tienen dudas en base a todo lo que expusimos el día de hoy, ¿verdad? En base a las jurisprudencias que se presentó el día de hoy. Bueno, y estoy acá para poder responderles cualquier inconveniente, duda que tengan. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, quería consultarte nada más, ¿qué figura se utiliza más para recurrir lo contencioso administrativo, la acción o la excepción? Y depende de qué es lo que realmente, si es que vas a recurrir una resolución judicial del Tribunal de Cuentas, vas a plantear, vamos a decir, o accionar, mejor dicho, porque no es recurrir, vas a accionar en contra de una resolución del Tribunal de Cuentas, vas a tener que tener en cuenta el 556 que establecen los dos tipos, ¿verdad? Ya sea porque consideras que es una resolución arbitraria, o el inciso B, porque esa resolución o en esa resolución se aplicó una normativa constitucional. ¿Sí? Y ahí otra vez habrías que tener en cuenta cuando en ese inciso A, si es que, perdón, en ese inciso B, si no me equivoco, a ver, déjenme un poquitito, 500, la normativa que dice imposibilidad de interponer la acción si no se hubiese deducido la excepción, el 562. Si no se hubiese opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad establecida en el 538, el juez o tribunal resolviese la cuestión aplicando la ley invocada por la contraparte, no podrá impugnarse por la resolución por vía de la acción de inconstitucionalidad. Entonces tenés que hacer todos esos análisis a los efectos de considerar si en el momento oportuno es, valga la redundancia, oportuno oponer la excepción contra esa normativa, ¿verdad? Que está, que está considerando la contraparte que se debe aplicar en el caso, en su contestación de la demanda. Si no es así, entonces ya ir al final, y si es que el tribunal aplicó una norma inconstitucional, ¿verdad? Que él consideró que era la correcta, y uno considera que es incorrecta, entonces ahí sí corresponde promover la acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución judicial del Tribunal de Cuentas. Pero hay que hacer todos esos análisis previos. Si es que no se dio la oportunidad de oponer la excepción, si es que hubo oportunidad de oponer la excepción y no lo pusiste, entonces ya es difícil que se analice en sala constitucional, ¿verdad?, esa resolución. ¿Te quedó claro, Andrés? Sí, profe, yo lo que quería saber nomás estadísticamente, ¿qué es lo que más, qué figura más se utiliza? Estadísticamente es la acción. Estadísticamente es la acción. En contra de resoluciones del Tribunal de Cuentas es la acción, pero otra vez es la apelación, es la figura que más se utiliza. O sea, se apela más ante la sala penal esa resolución que accionar ante la sala constitucional. Y es más rápido, pues, la apelación. Claro, sí, también es más rápido. Doctora Gis, Sí, yo tengo una duda con esa última resolución sí. que se decidió que, no sé si, qué es lo que se resolvió finalmente, ¿se aceptó la acción de inconstitucionalidad o no? O, ¿Cuál, ¿Y cuándo cuál es el resolución, Carol? momento en una regulación de honorarios?
¿Cuál regulación, cuál resolución, Carol? La última es la excepción, por eso no sé El cuál de es la... esa 163 del 2 de marzo, creo que es. A Eh, ver, sí, creo, voy a proyectar de nuevo, sí. creo que es la excepción. Es la excepción, sí, así es. Esta, sí. Finalmente se rechazó, se consideró que no era el momento oportuno de oponer la excepción de inconstitucionalidad. No es el momento oportuno. Bueno, y ahí va mi O sea, pregunta. perdón, no se cumplieron los requisitos del 538. Eso es lo Ah, que ya, se resolvió. ya. Sí. Y otra cosa que yo veo que una cosa es que uno pida la estimación de una regulación de honorarios. Y Sí, otra cosa es saber quién es la parte vencida o quién tiene que pagar. sí, sí, Bueno, así son es. dos momentos diferentes. Entonces, la primera es, por decir así, no hay agravio, no hay otra contraparte, por decir así. Y Ujú. la segunda recién al notificarse, en esa demanda, por más que sea de regulación de honorarios, la contestación o la excepción, yo creo que cabe, reuniéndose los requisitos del 538, reuniéndose todo. O sea, a mí me parece que ahí es como contestar una demanda. Cuando se solicita o se peticiona efectivamente la regulación de honorarios, ¿verdad? Sí, Porque claro, en la sentencia ya sale, ¿verdad? A quién se le estima, vamos a decir, o sea, a quién se impone, en este caso, las costas, ¿verdad? Eso es lo que querés eso por un explicar. lado, puede darse el Sí, caso que le falte, que se olviden por un error material y se tenga que pedir una aclaratoria y eso esté pendiente. sí, sí. Y al Entonces, momento de cuando se estimar, al notifica, momento de la estimación, usted me dice que es la contestación. O sea, exacto, evidentemente, yo sí, creo. claro. Y en ese sí es el momento oportuno. Ese sí es el momento oportuno. Ok, Ese sí, en cuanto se estima. Así mismo. ok, perfecto, gracias, doctora. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? Bueno, también creo que si me ayudan los del instituto o ustedes mismos, ¿verdad? ¿El examen es mañana o es el miércoles? Miércoles tengo entendido. Miércoles. Miércoles, sí. Bueno, independientemente a eso, yo les voy a estar eh, pasando, ¿verdad? Para que puedan alzar en la plataforma estas jurisprudencias. Y en cuanto a el material para poder rendir, básicamente es el Código Procesal Civil desde el artículo 538 que hace alusión a la acción de inconstitucionalidad, de la excepción de inconstitucionalidad, hasta desde el 538, digo bien, que es de la impugnación por vía de la excepción, hasta el 564, hasta el 564. Básicamente en eso vamos a ceñirnos para nuestro examen del día miércoles, ¿sí? Para nuestro examen del día miércoles. Doctora, Sí, doctora, le quiero pedir algo. sí, A veces eh, yo estudié así sobre la forma de hacer las preguntas o las proposiciones en los exámenes de selección sí. múltiple. Yo le pediría que que sean proposiciones directas y que haya una sola respuesta posible, y que que no se coloque, o sea, si es que se puede, ¿verdad? De no poner todas las anteriores, Perfecto. porque le cuento una cosa, a mí me pasó
pues yo vi que unas compañeras rindieron de una forma y después Ujú. el sistema cambia la posición en forma aleatoria Ah, de, ya. de Sí, las sí, sí. letras. Entonces, si dice todas las anteriores en el B, quiere decir que posiblemente las anteriores estaban abajo, pero para decir eso va a ser solamente la A. Muchísimas gracias por darme esa información. No lo tuve en cuenta, sinceramente no lo tuve en cuenta esas respuestas aleatorias, ¿verdad? Las posiciones aleatorias que tira el sistema. Voy a tener en cuenta entonces esta recomendación y sí, voy a hacer eso. Vamos a poner respuestas específicas y ya no ese tipo de respuestas que es o A y B correctas o todas las anteriores o ninguna de ellas. Muchísimas gracias, Carol, por eso. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, a usted, muy amable. Bueno, creo que podemos llegar hasta acá. Yo también quiero despedirme de ustedes. Fue un placer poder contar en estos dos módulos, ¿verdad? Contar un poquitito toda la experiencia que tuve, ¿verdad? Por la Corte Suprema de Justicia en base a lo que es específicamente lo que es la acción o excepción de inconstitucionalidad, la sala constitucional, ¿verdad? Y bueno, y poder brindarles a ustedes esa experiencia, pequeña experiencia, ¿verdad? O sea, pequeños tips o datos, ¿verdad? O enseñanzas, ¿verdad? Pero todo lo tenemos en esta normativa que dije, en el Código Procesal Civil está básicamente todo lo relacionado, todo lo regula, todo lo relacionado al control constitucional de las actividades, de los actos administrativos y de las actividades administrativas. Bueno, para mí, como dije, es un gusto, un placer y espero que en algún momento podamos compartir de nuevo, ¿verdad? En otras futuras clases, módulos o cursos. Podemos despedirnos y dejar hasta acá. Si no tienen otra pregunta, otra duda. No, doctora, muchas gracias por todo. Gracias a vos, No, Rosana. doctora. Gracias a todos. Muchísimas Gracias gracias, a doctora, todos. Gracias, doctora. por Gracias, enseñarnos profe. mucho. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.